El crimen del Vaticano. Habla Paul Lennon, licenciado en Sagrada Teología por la Iglesia Católica y también licenciado en Psicología Consejería. El crimen del Vaticano en el caso del padre Maciel. Concretamente, permitir al pedófilo andar suelto en la congregación fundada por él durante 60 años. Dejar al pedófilo depredador libre, suelto, con plenas facultades y poderes dentro de la comunidad que él fundó, lleno de jóvenes seminaristas. Es un caso de dejar que el zorro ande suelto en el gallinero. Y esto es por negligencia de parte de la Curia Vaticana, de los superiores, del padre Maciel. No es la política de Regain atacar al Papa o a la jerarquía de la Iglesia Católica, pero este artículo acusa a la Curia Romana, los aparachics de la Iglesia, de los pecados de omisión y comisión. Regain evita centrar su crítica en el Papa como el único o principal culpable de todos los males de la Iglesia. Creemos que esto es demasiado simplista. Pero resulta imposible absolver a varios papas, desde Pío XII hasta Benedicto XVI, de negligencia grave al permitir que el padre Maciel y su marca de vida religiosa continúen y prosperen en el corazón del catolicismo. Aquí no encontrará a Paul Lennon despotricando y delirando, como fue acusado por los abogados bien pagados de la Legión de Cristo en la corte civil de la ciudad de Alexandria en 2008, perdón. Más bien encontrará a Paul Lennon entristecido por la muerte de otra víctima del abuso del padre Maciel, Saúl Barrales, que muere sin reivindicación el 5 de abril de este año 2021. Encontrarán a un Paul Lennon, consejero e investigador de sectas, un católico practicante, impulsado a actuar por un artículo recibido de Infocult, una organización canadiense respetable del estudio de sectas. Este artículo nos dice: no se debe permitir que un pedófilo regrese a la escena de sus crímenes. El artículo citado por la ABC Net News de Australia, citado en el artículo de Regain que estoy leyendo para ustedes, se refiere a cómo los residentes australianos locales se opusieron a que el infame pedófilo Little Pebble regresara al lugar de sus crímenes de pedofilia, incluso bajo una supervisión muy estricta de la corte. El artículo me ha dejado en un estado de shock, de consternación, de indignación, cuando me doy cuenta de cómo la información sobre el abuso del padre Maciel a un seminarista bajo su cuidado, años después de fundar la Orden con Niños Preadolescentes en México, llegó al Vaticano en 1943 y fue ignorada, dejando al depredador, al zorro suelto en el gallinero que había construido para sus propios motivos dudosos. Este descuido también puede explicar cómo la vida de las víctimas de Maciel fuera destruida de manera tan devastadora. Tal devastación fue presenciado por sus seres queridos y por aquellos de nosotros que solo nos dimos cuenta de la difícil situación en 1997. Artículo en el New Catholic Register. Veamos por qué los residentes locales australianos se opusieron a tener al abusador de vuelta en la comunidad donde los abusos habían ocurrido.
aún después de completar él su sentencia. ¿Y cómo le impiden regresar? Se impusieron contra una decisión de la Corte Suprema de Nuevo Gales del Sur que le permitía regresar bajo estricta supervisión. Temían que las víctimas fuesen retraumatizadas. A finales de la semana pasada, dice el reciente artículo, la Corte Suprema de New South Wales dictaminó que el líder del culto, William Costellia Cam, también conocido como Little Pebble, podría regresar a su comuna de Cambewarra, en la región de Shoalhaven, en estrictas condiciones y pendiente de aprobación para servicios correctivos de New South Wales. La decisión provocó una enorme reacción de la comunidad que fue apoyada por diputados estatales y federales. Hoy, un portavoz de servicios correctivos de New South Wales dijo que a Costellia Cam se le negaría el acceso a la región. Apliquemos esto a la región. La decisión del tribunal llevó a cientos de residentes de la costa a firmar una petición pidiendo que se prohibiera a Costellia Cam volver a vivir en el lugar donde se cometieron sus crímenes. Todos los niños tienen derecho a sentirse seguros en su comunidad y permitir que este hombre entre en nuestra comunidad pone a nuestros hijos en riesgo, dijo la firmante de la petición, Tameka Giddings. Sus preocupaciones se hicieron eco de la diputada de la Costa Sur, Shelley Hancock, y la miembro de Gilmore, Fiona Phillips, quienes expresaron su preocupación por el trauma que su regreso tendría sobre sus víctimas. En mi opinión, tiene que haber alguna reforma a la ley por la cual un delincuente como este nunca pueda acercarse a esta comunidad, dijo Hancock. No podemos soportar que personas como esta vuelvan a vivir entre nosotros. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? La retraumatización de las víctimas de Maciel y la corrupción de la Legión de Cristo Regnum Christi Federation, fundada y gobernada por Maciel. El lector debe estar de acuerdo con el shock del escritor al conectar lo interior con el caso Maciel. El Vaticano tardó 13 años en reaccionar a las acusaciones contra el fundador de la orden religiosa de la Legión de Cristo. Un abuso de uno de sus seminaristas, de uno de sus apostólicos. 1943, 2 años después de fundar la Legión de Cristo. Reacciona el Vaticano en el año 1956, después de otras acusaciones y después de dos legionarios pues mandan reportes a su obispo y al Vaticano. Y por fin la Sagrada Congregación de Religiosos decide intervenir en 1956, 13 años después. Primera visita oficial del Vaticano de la Legión de Cristo, que la Legión quiere que nos olvidemos, pero el que se olvida de la historia está condenado a repetirla. Y me gustaría que el Vaticano tomara esta frase en cuenta. La investigación en último análisis fue un fracaso y a Maciel se le permitió regresar a su fundación. No solo vivir en las residencias, sino también como superior general disfrutando de la autoridad mundial y ejerciendo un control total y detallado sobre cada uno de sus miembros. Yo mismo fui sujeto a este control detallado en la Legión cuando entré 2 años después del regreso de Maciel y fue mi director espiritual por carta durante 23 años.
la vida de todos los religiosos profesos. A partir del 59, cientos de nosotros, si no miles de nosotros, fuimos sujetos a las órdenes y a la dirección y al control del padre Maciel. Gracias a un error, una negligencia, una omisión de la Curia Vaticana, que no sé si alguna vez va a tomar en serio y va a tomar responsabilidad por esta omisión que resulta ser un crimen. El incestuoso padre regresó a su familia, restablecido y en una posición más fuerte. De vuelta en Roma, el estafador reanudó su romance con destacados miembros de la curia romana, a quienes continuó sobornando y chantajeando. El pedófilo en serie se había estado abusando de sus sujetos pubescientes desde la fundación en 1941. Por lo tanto, el abuso pasó desapercibido hasta 1956 y siguió durante otros 50 años hasta su muerte en 2008. Otra visita vaticana, palabras muy discretas, son siempre visitas, no las llamamos investigaciones, son visitas apostólicas. 2009, después de la muerte del padre Maciel y los fariseos otra vez rasgando sus vestiduras, porque Maciel había tenido sexo con mujeres, había engendrado hijos. Fariseos rasgan sus vestiduras que no habían rasgado cuando Maciel seguía abusando de menores de edad, como que no tiene mucha importancia, ¿no? Como decía, ¿quién era el padre Newhouse? Boys will be boys. Los muchachos siempre seguirán siendo muchachos y hacen sus travesuras entre sí, ¿verdad? Los muchachos mayores con muchachos menores haciendo sus travesuras. No tiene. Ahora, tener sexo con una mujer, eso sí que es algo inaceptable. Dios mío. Otra visita a Vaticano en 2009, después de la muerte del padre Maciel, no logró erradicar a los depredadores sexuales cómplices, superiores cómplices, lacayos y de Maciel en la organización. Se realizaron cambios superficiales, cambios en los documentos, pero no en el personal. El entonces director general de la Legión, padre Álvaro Corcuera, y el cuadro de liderazgo bajo la revisión de Monseñor Velasco de Paulis siguen en control. En los últimos años, en su afán por negar la amplia difusión de abusos sexuales en su ambiente, la Legión ha tratado de atribuir la parte principal de abusos al fundador malo, reconociendo que abusó de al menos 60 miembros bajo su cuidado pastoral. Cuando uno considera que Maciel era un pedófilo serial depredador, este número parece ridículamente bajo. 60 víctimas, o sea, una víctima por año. Los testimonios señalan cómo Maciel era insaciable en su lujuria. Como dijo Michael Caffney, Maciel siempre anda en busca de nuevas víctimas. Como dice, siempre está en búsqueda de carne fresca. No se necesita demasiada imaginación para multiplicar el número oficial 60 por 3, 5 o por 10. También queda
reflexionar sobre el efecto en las víctimas de el efecto de víctimas de segunda y tercera generación que se hayan hecho depredadores en el interior de la Legión de Cristo. Excuse me. En un ambiente de puertas cerradas, secreto, minimización, exilio y encubrimiento. Los testimonios revelan cómo Maciel progresó en su sexualidad, de abusar de víctimas cuando eran niños a abusar de ellos cuando adolescentes y jóvenes adultos. Las relaciones desviadas a veces continuaban hasta la edad adulta temprana con sus amantes. Relaciones ya completas sexuales de hombre a hombre. Sus relaciones sexuales con mujeres tienden a oscurecer su pedofilia y a confundir al público, como gustaría que la Legión y el Vaticano quizá nos despistaran. Sin embargo, es la convicción del escritor y de otra gente seria de que la preferencia de Maciel siempre fuera los niños y adolescentes. Es que son tan bonitos y dóciles, y a algunos les llega a gustar eso. Podía comprar a otras víctimas nuevas en sus viajes, después de agotar o perder el interés en su suministro monótono en casa. Se aburrió quizá Maciel. Nos quedamos con preguntas espeluznantes. ¿Cuál es el efecto de un confesor pedófilo, director espiritual, superior, director general, que vive en medio de una comunidad religiosa fundada y controlada por él? ¿Cuál es el nivel de seguridad en una comunidad con un depredador sexual sin restricciones? ¿Qué sucede cuando un depredador sexual es tu director espiritual y confesor y utiliza este foro para explorar tu historia sexual y tus debilidades? ¿Cómo se destruye la brújula moral y la conciencia cuando el depredador sexual le dice al adolescente en ciernes que nada está mal, que está haciendo la voluntad de Dios cuando complace a su depredador y permite que el depredador también le complace a su víctima? ¿Cuál es el efecto de un depredador sexual suelto rodeado de niños inocentes cuando el depredador también es adicto a la morfina? ¿Qué tipo de acciones y conversiones tiene el superior general con sus víctimas cuando se desinhibe por el consumo de drogas? ¿Qué tipo de acciones, cuán extensos y duraderos son los efectos de Marcial Maciel, el abusador, el mentiroso, el engañador, en los superiores de la Legión de Cristo, elegidos personalmente por él? Perdón que estoy levantando la voz, pero no es para menos, me voy a calmar. ¿Qué pasa con las acciones desordenadas de las múltiples generaciones de macielitas en posiciones de autoridad y poder en la Federación Regnum Christi, Legión de Cristo, hasta el día de hoy? Más preocupante todavía, termino. ¿Cómo se aferra el Vaticano a su aprobación de la Legión de Cristo a la luz de estas acusaciones innegables y tan graves? ¿No es capaz el Vaticano de revisar su aprobación ciega del padre Maciel y de sus fundaciones, su carta blanca
que solo puede explicarse por engaños y cómplices mafiosos, sobornos y omertá dentro de la curia romana? ¿Es capaz el Vaticano de admitir sus errores al haber sido engañado involuntariamente o voluntariamente por un estafador consumado? ¿Es capaz de corregir su aprobación errónea de esta fundación y de su fundador? ¿Cree el Papa Benedicto XVI que la suciedad se ha limpiado del corazón de la Iglesia? ¿Qué piensa el Papa Francisco del trabajo a medias realizado por sus predecesores? ¿Seguirá manejando la Legión de Cristo Regnum Christi con guantes de seda? Después de todo, es una máquina de hacer dinero y producir sacerdotes. ¿Y cómo van a mantener la fe las muchas víctimas inocentes del abuso sexual del padre Maciel y de otros superiores? ¿Cómo van a preservar su fe los miles de antiguos miembros de la Legión de Cristo que han sufrido abusos sexuales, físicos, mentales, psicológicos y espirituales para permanecer fieles a las autoridades de la Iglesia que los han traicionado y abandonado? El resto fiel, somos creyentes todavía, no sé cómo, reza para que podamos salvar nuestra fe en Cristo resucitado y en la eclesía que Él fundó. Lamentablemente, muchos han perdido esa lucha debido a la negligencia y colusión de los malos pastores. Vea Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 a 18, los buenos pastores, los malos pastores. Y entonces, como dice, y cito San Agustín para terminar y no ya cansarles mucho, ¿verdad? San Agustín, Sermón 46, 20-21, en, ¿cómo se llama? La colección de los sermones de los santos padres de la Iglesia, libro 41, páginas 546 a 48. Ya ves, hermanos, ves lo peligroso que es guardar silencio. Si permaneces en silencio, mueres, y con razón. Mueres por tu impiedad y pecado. Es tu negligencia la que te mata. El que ha dicho, como vivo, dice el Señor, pudo haber encontrado un pastor vivo, pero como el pastor fue negligente, sin advertir a los que se había dado la autoridad, aquellos cuyo centinela era, morirá justamente, y el centinela será condenado justamente. Con estas palabras de Agustín, cerramos esta prerogata. Pero triste, indignado por un artículo que nos hace recordar una vez más la grave negligencia del Vaticano al dejar al padre Maciel, el depredador sexual, vivir sin control durante 60 años dentro de la fundación que él fundó y donde gozaba de plena potestad y control de sus miembros. Eso es imperdonable.